Muy buenos días, el tema de hoy es lo profundo de Dios. Vamos al libro de Romanos capítulo 11 verso 33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Lo profundo de Dios, mira cuán profunda es la palabra del Señor. Este texto en el apóstol Pablo nos da una profundidad en la cual usted y yo no podemos llegar. No podemos llegar a conocer la profundidad de Dios sin la dirección del Espíritu Santo. Es el único que nos puede guiar y orientar y llevar a toda verdad. No es el único que nos puede enseñar y dar ese conocimiento, ese entendimiento en las Escrituras de la profundidad de Dios. Y podemos entender esa profundidad en la palabra, ya que el apóstol Pablo nos enseña en esta cita bíblica que la grandeza del plan de salvación del Señor no solo se siente motivado a alabarle, sino que también nos dice una gran verdad a usted y a mí, en el cual ningún hombre, no importa lo brillante o inteligente o sabio que sea capaz de poder haber ocurrido humanamente y diseñar un plan tan grandioso, completo y perfecto en el Señor, a través del conocimiento, la revelación de la palabra de Dios. Pero mire lo que nos dice también en la palabra en Isaías 55, 8 y 9. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Cómo son nuestros pensamientos? Llegan hasta un límite, tienen un techo, pero solamente esos pensamientos serán entendidos y conocidos en la palabra y la dirección del Espíritu de Dios, para conocer y entender lo profundo de Dios. Porque como dice la palabra, que dice que son más altos los pensamientos del Señor, y nos describe que como son los cielos de altos como la tierra, así son los pensamientos del Señor. Tremendo, porque hasta dónde llegan nuestros pensamientos. Sí, hay veces dejamos divagar la mente en cosas, en situaciones, frustraciones, luchas, debilidades, fortalezas. Ojalá dejáramos que nuestra mente divagara en la palabra, que pensara y meditara en la palabra en todo momento, en un texto bíblico, en un pasaje de la Biblia, en el cual le pidamos al Señor que nos guíe, nos oriente, nos enseñe. ¿Cuál profundo es tu pensamiento, Señor? ¿Cómo puedo conocer y entender tus designios? ¿Cómo poder entender tus escrituras? ¿Cómo poder entender el propósito que tú tienes para mi vida? Porque hay veces me quedo corto pensando y mirando mi propósito en esta tierra es tal. Pero cuando entramos a la palabra encontramos que es mucho más profundo en el conocimiento del Señor a través de la dirección del Espíritu de Dios. Pero usted se ha preguntado, ¿es posible conocer la profundidad de Dios? ¿Será que usted y yo la podemos encontrar? Encontramos muchos textos bíblicos y uno de los que también encontramos en varios textos de la palabra fue Job. Job cómo entraba y preguntaba al Señor, y eso está en Job 11, 7 al 9. ¿Describirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo lo conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. No podemos entenderlo, no podemos conocerlo, pero ¿cómo se hacía tantas preguntas Job en cuanto a sus amigos, en cuanto a lo que sucedía en su vida, en cuanto a la situación que tuvo que vivir, en lo que murieron sus 7 hijos, en que en un mismo día murieron sus 7 hijos, que era el hombre más hacendado y poderoso que había en la tierra, pero llegó en un día a otro a ser el hombre más pobre sobre la tierra y por eso enfermo? Pero ¿cómo entender los designios del Señor y conocer el propósito? Pero ¿cómo podemos conocerlos? Podemos animarnos a decir que no alcanza a comprenderlo y entenderlo usted y yo, pero tenemos el Espíritu de Dios. Y es que usted y yo necesitamos comprender y conocer la profundidad de Dios con el asistente perfecto, el Espíritu Santo, pero en el contexto del cuerpo de Cristo, ya que en el contexto de Cristo encontramos cómo podemos conocerlo. Por eso lo dice el apóstol Pablo en Efesios 3, 18 al 20. Dice, no seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura y la longitud y la altura y la profundidad, y así conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y es que Él puede hacer todas las cosas mucho más abundante y más allá de lo que usted y yo pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es ese poder que actúa en nosotros?
nuestro conocimiento, nuestros pensamientos, nuestras actitudes? ¿Será que lo que aprendemos del mundo? ¿Será que lo que conocemos en nuestros textos, en nuestros libros? ¿Serán los cargos que usted y yo tenemos? ¿Será el rango social que usted y yo conocemos o andamos, en el que vivimos? ¿De pronto el cargo, de pronto el título profesional que usted y yo tenemos? No. El mejor ejemplo que tenemos, la mejor dirección y orientación, el mejor maestro, el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces usted le ha pedido dirección al Espíritu Santo sobre una situación, un proyecto, una meta, un objetivo? A veces decimos que es Dios. A veces decimos que Dios entra en el asunto. Mentiras, Dios no está en el asunto. Está en mis emociones, está en mis pensamientos, está en mis caprichos, está en mi manipulación, está en mi voluntad. Y creemos que Dios está en el asunto. No. Por eso el tema de hoy es tan importante, lo profundo de Dios. Pero debemos entrar y conocer lo profundo de Dios a través de la palabra. Pero como siempre lo he hablado y lo he dicho, tenemos que dejarnos guiar y direccionar por el Espíritu de Dios. Pero debemos despojarnos de nuestros títulos, nuestros cargos, nuestro rango del conocimiento de este mundo que usted y yo hemos adquirido para poder entrar en la dimensión del Espíritu de Dios, en su entendimiento, en su conocimiento, en su revelación profunda, para poder entrar en ese conocimiento profundo de Dios. Por eso el Señor quiere que usted y yo entremos en esa profundidad. Y es al profundizar en el conocimiento de Dios, como usted y yo vamos siendo llenos de la plenitud de Dios, y esto nos transforma, esto nos cambia. Por eso ahí nos dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 3, versículo 18, dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Mira lo que nos dice: todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Usted y yo debemos mirarnos como en un espejo a cara descubierta en la palabra. Si la palabra a usted y a mí no nos confronta, si la palabra a usted y a mí no nos transforma, si la palabra a usted y a mí no nos lleva a un cambio, una transformación en la mente, en el corazón, en los pensamientos, en las actitudes, en el carácter, en las palabras, estamos perdiendo el tiempo. Porque realmente es la palabra la que entra y transforma a una persona. Por eso es el espejo que el Señor nos quiere dar a usted y a mí, para entrar y conocer lo profundo de Dios, ya que es aquí donde la religión fracasa, donde la teología humanista nunca va a llegar al punto exacto. Es por esto que muchas personas siempre están iguales y no pueden experimentar el poder transformador del Señor y se quedan en la antesala de la presencia del Señor. No pasan más allá, no van más allá. Yo escucho hablar de Dios, es que a mí me hablan de Dios, es que yo sé que Dios me escucha, es que yo sé que Dios me habla. Pero pregúntese usted mismo, ¿será que estoy en lo profundo de Dios? ¿Será que estoy conociendo lo profundo de Dios en esta situación? ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer conmigo? ¿Cómo podemos encontrar la herramienta para entrar a la profundidad de Dios? Ya que la única herramienta para que usted y yo podamos conocerlo y entenderlo es que debemos ser espirituales. Pero conocer la profundidad de Dios para ser llenos y transformados es a través de la palabra de Dios. Ya que en 2 Corintios lo dice en 3 al 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿En dónde? En el evangelio, en la palabra. No solo en él se revela el plan de salvación de Dios, ahí solamente lo podemos entender y conocer, pero sino que se revela a él mismo, su persona, su corazón, sus pensamientos, su dirección, su verdad. Por eso en Juan 5:39 al 40 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida, ya que en el evangelio nos tiene que abrir a usted y a mí los ojos en la persona de Cristo, para que al verlo vayamos a él y podamos conocerle, y hacerle seamos transformados a su imagen y semejanza, conociéndolo a través de la palabra de Dios. Por eso el tema lo profundo de Dios. Esto tiene aún mucho más profundidad. Yo lo que estoy haciendo es como dando como un brochazo sobre la profundidad de Dios, pero en las escrituras encontramos muchos más textos y conocimientos de la palabra de Dios. Pero lo más importante es que usted y yo entremos al conocimiento de Dios y a lo profundo de Dios a través de la dirección del Espíritu Santo. No entremos a meditar y estudiar la palabra en nuestro conocimiento, en nuestra humanidad. Tenemos la dirección del Espíritu de Dios porque por el Señor Jesús nos dejó el Espíritu Santo para que nos guíe y nos lleve a toda verdad. Hoy le pido al Señor que usted y yo entremos en lo profundo de Dios en Cristo Jesús.